Segundo de Paralipómenos 20:27. Los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat a la cabeza partieron gozosos para volverse a Jerusalén, pues Yahvé los había llenado de alegría librándolos de sus enemigos. Entraron en Jerusalén en la casa de Yahvé al son de las cítaras, los salterios y las trompetas. El terror de Yahvé se apoderó de todos los reinos de las otras tierras cuando supieron que Yahvé había combatido contra los enemigos de Israel. El reinado de Josafat fue tranquilo, y su Dios le dio la paz de todas partes. Josafat reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azuba, hija de Silgi. Anduvo por el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto a los ojos de Yahvé. Pero los altos no desaparecieron y el pueblo no tenía su corazón firmemente apegado al Dios de sus padres. El resto de los hechos de Josafat, los primeros y los postreros, está escrito en la historia de Jehú, hijo de Hananí, que fue inserta en el libro de los reyes de Israel. Josafat, rey de Judá, se alió con el rey de Israel, Ococías, que fue un impío, y se asoció con él para construir las naves que fueran a Tarsis, haciéndose las naves en Asion-Gaber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaya de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por haberte asociado con Ococías, Yahvé destruirá tu obra. Las naves se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. Segundo de Paralipómenos 21. Josafat se durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Le sucedió Joram, su hijo. Joram, hijo de Josafat, tuvo por hermanos a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías, todos hijos de Josafat, rey de Judá. Habíales hecho su padre grandes donaciones de plata, oro y objetos preciosos con ciudades fuertes en Judá, pero dejó el reino a Joram por ser el primogénito. Cuando Joram se posesionó del reino y se afirmó en él, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y a algunos jefes de Israel. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo por los caminos de los reyes de Israel como lo había hecho la casa de Ahab, pues tuvo por mujer a una hija de Ahab, e hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Pero no quiso Yahvé destruir la casa de David por la alianza que había hecho con David y la promesa que le hizo de darle siempre una lámpara a él y a sus hijos. En su tiempo se rebeló Edom contra el dominio de Judá y se dio un rey. Marchó Joram con sus jefes y todos sus carros, y levantándose de noche derrotó a los de Edom, que le tenían cercado a él y a los jefes de sus carros. Sin embargo, la rebelión de Edom contra el dominio de Judá dura hasta hoy. También se rebeló contra su dominio Libna, porque había dejado a Yahvé, Dios de sus padres. Joram se hizo altos en los montes de Judá, incitó a los habitantes de Jerusalén a la prostitución idolátrica e impelió a ella a Judá. Recibió un escrito del profeta Elías que decía: he aquí lo que dice Yahvé, Dios de David tu padre, por no haber andado por los caminos de Josafat tu padre, ni por los de Asa, rey de Judá, antes bien por los de los reyes de Israel, por haber hecho fornicar a Judá y a los moradores de Jerusalén como fornica la casa de Ahab, y por haber dado muerte a tus hermanos, a la casa de tu padre, que eran mejores que tú, Yahvé castigará a tu pueblo con una plaga muy grande, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a tu hacienda, y a ti con una violenta enfermedad, con enfermedad de tus entrañas, que aumentará de día en día, hasta que las entrañas se te salgan por la fuerza del mal. Despertó entonces Yahvé contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que habitan cerca de los cusitas, los cuales subieron contra Judá, invadieron la tierra y pillaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y se llevaron a sus hijos y a sus mujeres, no quedándole otro hijo que Joacaz, el menor de todos. Después de esto le hirió a él Yahvé en las entrañas de una enfermedad incurable que fue creciendo de día en día, hasta que al fin del año segundo se le salieron a Joram las entrañas por la violencia del mal. Murió en medio de los más acerbos dolores, y su pueblo no quemó perfumes en su honor como lo había hecho con sus padres. 32 años tenía cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Se fue sin ser llorado de nadie, y le sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segundo de Paralipómenos 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron sucesor de Joram a Ococías, el menor de sus hijos, porque la tropa que había venido al campo con los árabes había dado muerte a todos los mayores que él. Así Ococías, hijo de Joram, fue rey de Judá. Tenía Ococías 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri. Anduvo por los caminos de la casa de Ahab, pues su madre le aconsejaba impíamente. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como la casa de Ahab,
que después de la muerte de su padre le sirvió de consejero para su perdición. Llevado de sus consejos, fue con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, a la guerra contra Hazael, rey de Siria, a Ramot Galad, y los sirios hirieron a Joram. Volvióse este a Jezreel para curar las heridas que los sirios le habían hecho en Ramot cuando luchaba contra Hazael, rey de Siria. Bajó Ococías a ver a Joram, hijo de Ahab, a Jezreel, donde estaba herido, y por voluntad de Dios para su ruina, bajó Ococías a ver a Joram, pues llegado allí salió con Joram al encuentro de Jehú, hijo de Nimsia, quien Yahvé había ungido para exterminar a la casa de Ahab. Y mientras Jehú hacía justicia con la casa de Ahab, dio con los jefes de Judá y con los hijos de los hermanos de Ococías, que estaban al servicio de Ococías, y los mató. Buscó a Ococías, que fue hallado en Samaria, donde se había escondido, y le cogieron y llevaron a Jehú, que le dio muerte. Sepultáronle porque dijeron: es hijo de Josafat, que buscó a Yahvé de todo corazón. No quedaba de la casa de Ococías persona en edad de reinar, y Atalía, madre de Ococías, viendo que era muerto su hijo, se alzó y exterminó a toda la estirpe real de la casa de Judá. Pero Josafat, hija del rey, cogió a Joás, hijo de Ococías, y le arrebató de en medio de los hijos del rey cuando los mataban, escondiéndole a él y a su nodriza en el dormitorio. Así Josafat, hija del rey de Joram, mujer del sacerdote Joiada y hermana de Ococías, le escondió de Atalía, que no pudo matarle. 6 años estuvo escondido con ellos en la casa de Dios, y era en tanto Atalía la que reinaba en la tierra. Segundo de Paralipómenos 23. Al 7º año revistióse Joiada de valor y se concertó con los jefes de centenas: Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Masaya, hijo de Adaya, y Elisafat, hijo de Zicrí. Recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las familias de Israel que vinieron a Jerusalén. Y toda la asamblea hizo alianza con el rey de la casa de Dios. Joiada les dijo: ahí tenéis al hijo del rey que reinará, como lo ha dicho Yahvé, de los hijos de David. Mirad lo que habéis de hacer: el tercio de vosotros, que el día del sábado entra de servicio, sacerdotes y levitas, hará la guardia en los atrios. Otro tercio estará en el palacio del rey, y el otro en la puerta de Jesod. Todo el pueblo se reunirá en el atrio de la casa de Yahvé. Que no entre ni salga nadie en la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y levitas que están de servicio. Estos podrán entrar porque están consagrados. Todo el pueblo hará la guardia de Yahvé y los levitas rodearán al rey por todas partes. Cada uno tendrá las armas en su mano, y quien quiera que entrar en la casa morirá. Estaréis con el rey cuando éste entre y salga. Los levitas y todo Judá hicieron todo lo que el sacerdote Joiada había mandado, y cada uno tomó a los suyos, los que entraban en servicio y los que salían de servicio el sábado, pues el sacerdote Joiada no exceptuó a ninguna de las divisiones. El sacerdote Joiada entregó a los jefes de centenas las lanzas y los escudos grandes y pequeños que provenían del rey David y se hallaban en la casa de Dios. Hizo que rodeasen al rey, poniendo a todo el pueblo cada uno con las armas en la mano desde el lado derecho hasta el lado izquierdo de la casa, junto al altar y por toda la casa, y adelantando al hijo del rey, pusieron sobre su cabeza la diadema y el testimonio y le proclamaron rey. Joiada y sus hijos le ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Atalía oyó el estrépito del pueblo que corría y aclamaba al rey. Vino a donde estaba el pueblo en la casa de Yahvé y miró. Estaba el rey sentado en su estrado a la entrada, y los jefes y los trompetas estaban junto al rey, y todo el pueblo de la tierra daba muestras de gran alegría, y sonaban las trompetas, y los cantores con los instrumentos de música entonaban cánticos de alabanza. Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Conspiración, conspiración! Entonces el sacerdote Joiada, llamando a los jefes de centena que estaban al frente de las tropas, les dijo: sacadla de las filas, y a quien quiera que la siga le matáis. Pues el sacerdote dijo: no la matéis en la casa de Yahvé. Hízosele lugar y se encaminó al palacio real por la entrada de la puerta de los caballos, y allí la mataron. Joiada hizo alianza entre Yahvé, el pueblo y el rey, de ser pueblo de Yahvé. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, echando por tierra sus altares, haciendo pedazos sus imágenes, y mataron delante del altar a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Yahvé por mano de los sacerdotes y levitas, según la ordenación hecha por David en la casa de Yahvé para ofrecer a Yahvé holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, en medio de cantos de júbilo conforme a la ordenación de David. Puso también los porteros a las puertas de la casa de Yahvé
para que por ninguna entrase ningún inmundo. Y tomando luego a los jefes de centena, a los jefes del pueblo y al pueblo todo de la tierra, llevaron al rey de la casa de Yahvé. Y llegados al medio de la puerta principal de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Todo el pueblo de la tierra estaba lleno de júbilo y la ciudad se estuvo tranquila. Atalía había sido muerta a espada.